continuar con otra enfermedad también de teología bacteriana, en este caso, luego veremos de otra teología. Y en este caso una enfermedad, la anterior fue la propia a los caballos, ahora una enfermedad que mayormente afecta a los bovinos, no es exclusiva, dije mayormente afecta a los bovinos. Y dentro de ella está el anthrax, generalmente conocida con el nombre de anthrax debido al agente etiológico que lo produce. Pero también esta enfermedad tiene varios sinónimos regionales, lo vamos a indicar. Pero antes demos un concepto de lo que significa esta enfermedad del anthrax. Es muy susceptible a padecer de estas enfermedades, dije hace un momento, los rumiantes. Y dentro de ellos los bovinos y tal vez los caprinos son rumiantes también. Y hasta los auquénidos, pero mayormente se va a presentar en los bovinos y tal vez ovinos. Moderadamente son susceptibles los equinos y los porcinos. Particularmente mi persona, en todo el tiempo que ha podido averiguar y ver, no ha visto la presencia de anthrax en equinos y porcinos. Con esto no quiero decir que no hay, pero los animales son moderadamente resistentes a estas especies a padecer del anthrax. Resistentes son los carnívoros, los caninos, los felinos. Excepcionalmente tal vez se pueda enfermar, alguna vez tiene resistencia natural, y nunca se van a enfermar las aves. Entonces no es tanto como la rinitis equina, que solamente afecta a los equinos, a la familia Equidae. Aquí hay unas más especies, pero a las consideradas como especies domésticas rumiantes. Por lo tanto, tengamos presente en cuenta de que en estas especies animales denominadas como rumiantes, a partir de los bovinos, podrían sospecharse de esta enfermedad en base a lo que describamos. Hay también sinónimos en esta enfermedad denominada anthrax. En los animales también se denomina carbunclo o carbúnculo, como quieran, carbunclo o carbunclo hemático o bacteridiano. Es decir, en resumen, carbúnculo hemático o carbúnculo bacteridiano. Y es bueno diferenciar estos nombres de otra enfermedad llamada también vulgarmente carbúnculo o carbúnculo sintomático. No confundan el carbúnculo sintomático, que es otra enfermedad producida por otro género bacteriano, con estos bacterianos o hemáticos, que es el anthrax. En el hombre también tiene algunos sinónimos por ahí, como denominado grano negro, por la forma cutánea que se presenta en los humanos, y tiene una característica especial, unos granos que salen en el lugar de inicio del contagio vía cutánea. Bueno, ya sabemos los sinónimos. Y también les dije en el tema anterior que la historia parte de los investigadores de hace muchos años, y muchos han trabajado con esto, pero en la época que vivió don Luis Pasteur y don Roberto Koch, que el maestro de don Luis Pasteur y don Roberto Koch, su discípulo, que vivieron en los últimos años del 1800, del siglo XVIII, pues a partir de esa época es que se identificó plenamente el agente causal y se lo denominó anthrax a la gente que lo produce don Luis Pasteur. Bueno, a partir de esa fecha entonces cuenta la historia, no quiere decir que desde esa época apareció la enfermedad, ya lo estaba antes, pero demostrar el agente etiológico a partir de esta época. En Bolivia el anthrax tiene una característica de ser una enfermedad endémica, y particularmente en algunas regiones, y que normalmente se las denominan tierras malditas, porque donde hubo anthrax toda la vida irá a haber anthrax por los siglos de los siglos. Ya vamos a ver por qué permanece tanto tiempo en estos lugares. Esas zonas endémicas, algunas zonas endémicas de Bolivia bien marcadas desde hace muchos años, es el Chaco boliviano, en el sur del departamento, los valles cruceños
y las tierras bajas del este. No quiero decir que son las únicas, son zonas endémicas de hace muchos años atrás, y cada vez que muera un animal en otro lugar, también se sumará a esa característica de ser endémica. Y por lo tanto, eso significa que toda la vida habrá que vacunar contra esta enfermedad. Es un poco la historia de Bolivia, más no se sabe desde cuándo esto apareció en nuestro territorio. Agente etiológico, producida por Bacillus anthracis. Y bueno, habrá que recordar en la mente de que ¿quién genera un Bacillus anthracis? Ya dijimos al principio, una bacteria del género Bacillus y que corresponde a la especie única Anthrax, Anthracis, que es el agente etiológico que lo produce. Esa bacteria también tiene sus características. Ahí hay una fotografía que marca, haciendo una tinción de gran observadas al microscopio, se ven esos típicos bacilos. Y se los voy a recordar. Características morfológicas: son bacilos, como lo están viendo, alargaditos, con extremos redondeados, con extremos rectos, como la caña hueca o la caña. Tiene sus extremos rectos, no son redondeados como la mayoría de las bacterias. Son gram positivos, están ordenados en forma de cadenas largas y cortas, por eso es un streptobacilo. Y vean que hay lugares dentro de la parte vegetativa de la bacteria que no están teñidas de forma ovalada. Esa es la presencia de la espora. Además son bacterias esporuladas. Y bueno, si hiciéramos la tinción negativa para ver la cápsula, también son bacterias encapsuladas, pero son átricas, es decir, no tienen flagelo. Eso de que sean encapsuladas y esporuladas es significativo de que esta bacteria es muy resistente al medio ambiente, al calor y a la fagocitosis dada por los macrófagos del propio organismo, células de defensa. Y las esporas que se caerán al suelo de un animal infectado permanecerán en él por muchos años. Se cita hasta 20 años más o menos. La permanencia de las esporas en el ambiente, en el suelo, en el agua, esperando la posibilidad de ser introducidas al cuerpo de un animal susceptible. Entonces, ¿cómo no va a tener importancias diagnóstica posterior y en conocimiento de las enfermedades infecciosas? Conocer, recordar que esas son sus características morfológicas, distintas a las del agente productor de la papera. Dentro de las características culturales también podemos señalar que crecen como las otras en crecimiento rápido de 24 a 48 horas, crecen bien a agar sangre, son también beta-hemolíticos, producen hemólisis de los glóbulos rojos, y que de su característica de resistencia podemos indicar que la parte vegetativa de la bacteria sin espora es termolábil, se mueren, pero las esporas de las cuales se desprenden van a permanecer viables durante tantos años con las adversidades del ambiente que puedan haber y pueden aguantar unos varios minutos a la ebullición. Por lo tanto, eso habrá que considerar, las características de resistencia. Y si nosotros utilizásemos un antibiótico para, en caso oportuno, haber diagnosticado la enfermedad en algún animal que no se ve, es la muerte súbita, pero si hubiera tiempo, en humanos se ha hecho de aplicar altas dosis de penicilina. Por lo tanto, es uno de los antibióticos más usados en humanos para el tratamiento de esta enfermedad, si es que se diagnosticó en su debido tiempo. Ese como factor de resistencia o de susceptibilidad, en este caso, a este antibiótico de preferencia. Epidemiología. Aquí vamos a también a resumir las principales características epidemiológicas. Lo mismo hemos dicho en adenitis equina, que el periodo de incubación es corto. En este caso, tal vez hasta más corto que la adenitis. Puede ir de 24 horas, es decir, de un día para otro, a unos pocos días. Es corto el periodo de incubación, más corto que la adenitis, tal vez.
Sepan también que la forma esporulada, que es la que está en el suelo, persiste, como hemos dicho, por muchos años contra la adversidad del medio ambiente, que es como la semilla que pueda introducirse al cuerpo animal y de acuerdo a la susceptibilidad de él pueda otro animal enfermarse. Tiene preferencia, también se dice, que los suelos que tienen un pH alcalino y que son húmedos en esa época y que son ricos en calcio y nitrógeno son condiciones que favorecen a la permanencia latente del agente etiológico en el medio ambiente. Entonces tiene que ver este tipo de suelo, y si nosotros averiguásemos las zonas endémicas tienen esta característica. Sepan también que los cadáveres muertos de la enfermedad son la fuente primaria de la infección. Por lo tanto, cuando uno encuentra un animal en el campo muerto de forma súbita, sospechen que probablemente sea esto, y por lo tanto se debe tomar recaudos de hacer una fosa profunda y hacer un entierro sanitario, como se los voy a señalar al final, para evitar la diseminación en lo posible del agente etiológico en el medio ambiente. Van a ver ustedes que en el Chaco es corriente, si hay algún chaqueño en el grupo, el consumo de alimentos es una fuente probable de contagio. Aquellos alimentos elaborados de harina de hueso o de harina de carne. En alguna medida es común elaborar harina de huesos de cadáveres encontrados en el campo, se ponen al horno, se calcinan, se muelen y se fabrica la harina de hueso, que es un aditivo para los alimentos balanceados de las otras especies animales y de los propios rumiantes. Entonces vean ustedes que se lo pone al horno y es probable que la temperatura y el tiempo en contacto con las esporas de presencia en los huesos no mueren algunos y no es una fuente segura. Por lo tanto hay que utilizar una fuente de calcio que no sea de huesos, sino calcita, por ejemplo. También se utiliza como fertilizantes de origen animal. Por las heces fecales se eliminan las bacterias y por supuesto las esporas, y en el estiércol van a permanecer las esporas y pueden abonarse orgánicamente en los suelos y ser fuente de infestación. Así como los cueros en las curtiembres, para procesar los cueros en suela, pues las aguas van a algún río y si no son tratadas adecuadamente, río abajo pueden haber brotes de antrax, presencia de antrax en los animales. Estas son las principales fuentes de características epidemiológicas. Agreguémosle la tasa de mortalidad y morbilidad. La tasa de morbilidad, es decir, el contagio de un animal para otro, felizmente es muy baja. Van a morir animales individuales, 1, 2, 3, dependiendo de las ciertas condiciones que se den, pero la tasa de mortalidad es 100%. Entonces, una bacteria que tiene una tasa de morbilidad muy baja, pero una tasa de mortalidad casi 100%, por no decir 100%. El animal con antrax se muere. Eso agreguenle también a los factores epidemiológicos. Luego, en patogenia, ven ustedes que teóricamente tiene importancia señalarlo, pero en la práctica no, porque no lo vamos a demostrar. Pero mencionémoslo, expliquémoslo. Las vías principales de entrada del agente etiológico es por la vía digestiva, de principio, digestiva en los animales, y tal vez puede ser de forma digestiva, respiratoria y cutánea en los humanos. En los humanos tiene más vías de entrada. Puede entrar por la boca, puede entrar por la vía respiratoria o puede entrar por la piel. En los animales la principal forma de entrada es la digestiva, junto con el agua o los alimentos contaminados. Otro dato de la patogenia: transportado por los macrófagos, una vez que entran por cualquiera de estas vías,
son transportados por los macrófagos a los ganglios linfáticos regionales, a los mandibulares. El bacilo entra a los macrófagos y bueno, no es fagocitado por estas células, no las destruyen porque son encapsuladas. La bacteria esta además no es una bacteria intracelular, por lo tanto puede vivir dentro o fuera de las células de los tejidos del cuerpo del animal. Una vez por vía hemática trasladado a los tejidos del animal, germina y se empiezan a multiplicar. Y al multiplicarse y al formar poblaciones, ya colonias de bacterias, van a empezar a expresar sus factores de virulencia, que también es un recordatorio de bacteriología. ¿Qué es que lo hace al Bacillus anthracis más virulento, tanto como para matar al animal? Pues produce unas exotoxinas, que ustedes deben recordar cuáles son la causa de la muerte. No es la bacteria, sino las toxinas, las exotoxinas que esa bacteria produce y que son los factores de virulencia. Recuérdenlo, qué toxinas elaboran principalmente el Bacillus anthracis. Si los peduros mueren o los bacilos se van a eliminar al exterior, estos van a esporular, porque mientras están dentro del cuerpo del animal son no esporulados, y la esporulación es el encontrar un medio diferente. Por lo tanto, para persistir vivos se van a esporular como medios de perpetuar en la vida, y se va a diseminar en el ambiente por donde murió el animal. La toxina, dijimos hace un momento, del Bacillus anthracis es la responsable de la virulencia y de la patogenicidad que esta bacteria tiene. La patogenia del humano. Esto habría que remarcarlo, porque nosotros como veterinarios en el campo es muy probable que seamos los únicos que podamos reconocer o sospechar de que algunas personas que han sido contaminadas por diferentes motivos pueden tener anthrax, y saber que esa es la causa de la presencia anterior en los animales. Por lo tanto, en los humanos hay tres formas de presentación del anthrax en esta especie: la llamada forma cutánea, la llamada forma respiratoria y la forma digestiva. Siempre se los encargo a ustedes buscar en el internet o en cualquier literatura, hacer un resumen en un párrafo de cada una de las formas de presentación. ¿Cómo ocurre la forma cutánea? ¿Qué signos clínicos acontecen en la persona para uno imaginar, sospechar de ella? ¿Cómo ocurre la forma respiratoria, que entra por la nariz, por las vías superiores respiratorias? ¿Qué ocurre en estas personas que van a desarrollar esta forma? Son los pulmones los más afectados, y me dirán cómo más o menos se va a presentar los signos clínicos y de qué manera ellos han podido ingresar las bacterias por vía respiratoria en los humanos. Y la vía digestiva va a ocurrir lo mismo que en los animales, que es la principal fuente de entrada. En la forma digestiva también va a entrar la bacteria junto con, en los humanos no comemos pastos, pero la forma más común de la vía digestiva es que nosotros o la gente hubiese consumido carnes de animales muertos de anthrax, que uno no sospechaba la causa de la muerte, y entonces la gente lo hace charque en el campo, le pone sal, lo seca, y luego en el tiempo va consumiendo y las esporas no mueren. Por lo tanto, se puede presentar la forma digestiva si esto acontece, y va a presentar también unos signos clínicos medios especiales, y ese resumen quiero que me lo hagan, ya es parte de la intervención de ustedes para complementar estas partecitas que les voy dando. Signos clínicos. A ver, vamos a ver qué signos clínicos, si es que da tiempo a ver. Varían según la especie animal. Bueno, hay animales más susceptibles que otros, lo vamos a mencionar, y todo dependerá de esto en algún modo. Van a variar también de acuerdo a la dosis infectante, cuántas esporas ha podido consumir
junto con los alimentos, ingresar por vía respiratoria o por vía cutánea en el caso de los humanos. Y bueno, ¿y por qué vía? Respiratoria, digestiva o cutánea. Va a depender de eso para que yo pueda ver algunos signos clínicos que me hagan sospechar de la enfermedad. En los bovinos y ovinos, que son las especies más susceptibles a enfermar de esta enfermedad bacteriana, se va a desarrollar una forma septicémica y mortal, muerte súbita se lo denomina, o muerte repentina. No se notaba absolutamente nada, el animal estaba en el corral, durmieron todos ahí, salieron al campo a comer, y cuando ya regresaron de nuevo al final del día, ya resulta que está en el campo muerta, sin razón de haber notado algunas sintomatología de estar enfermo. Esa es una particularidad de esta enfermedad. No es la única, pero las muertes súbitas hay que siempre sospechar de ella, y ya no miraremos el diagnóstico diferencial otras enfermedades que también mueren de esta manera. Tal vez se pueda observar en algunos casos, en animales un poco más resistentes, antes de la muerte, una hora, unas cuantas horitas antes de la muerte, muy elevada temperatura, 42 grados. A ver, y aquí tienen que recordar, pues lógico, la temperatura normal de los bovinos y de los ovinos, para pensar que 42 es una fiebre demasiado alta. Inclusive hay datos que después de muerto el animal, inmediatamente muerto, sigue subiendo la temperatura todavía. Si es que nos diera a nosotros observar una muerte de un animal por antrax, le tomamos la temperatura, tiene 42 por decir, y vamos a ver que unas horas más sigue subiendo la temperatura. Es una cosa muy rara. Pero ustedes pueden decirme el termómetro clínico, ¿hasta cuánto es el tope de temperatura que marca? ¿Se habrán notado? ¿Tendrá un termómetro clínico a estas alturas que todos deberían tener? Bueno, empiezan a comprar su maletín para poner en él lo más indispensable para ir a asistir al campo. Los animales pueden estar deprimidos, las mucosas congestionadas, con petequias hemorrágicas. Si es que me di cuenta, es muy corto este trámite y es muy pocos casos se ven. Los animales que sobreviven más de un día pueden abortar y presentar edema subcutáneo y disentería, es decir, diarrea con sangre, o presentar todo animal hembra que esté cerca al parto y que tenga una fiebre elevada, como en este caso, y en otras puede abortar. Esa es la causa del aborto, la elevada temperatura. Y los edemas es causa de la extravasación de sangre de los tejidos, porque lo que hay es una hemorragia interna y se va a manifestar con edema. El animal está hinchado. Esto pueden presentarse de repente. La mayoría va a decir que nunca ha visto, pero bueno. En los bovinos, los hallazgos post-mortem, una vez que mueren los animales en el campo sin razón alguna, ¿qué van a encontrar en un cadáver? Que se hinchan de una manera rápida, más de lo normal. El rigor mortis es incompleto. Ustedes en patología han llevado esto de los cambios post-mortem, denominado rigor mortis, que acontece después de muerto en unas horas, pero va a estar influenciado por el tiempo, por la temperatura. Pero lo cierto aquí que el rigor mortis se retarda y no es completo, tarda en durarse. Luego van a haber equimosis, saben que son equimosis en términos patológicos, y un edema generalizado. La sangre va a salir por los orificios naturales, nariz, boca, vulva, ano, por todos los orificios naturales, una sangre oscura, sin coagular, de un aspecto como de alquitrán venoso, y voy a imaginar que el vaso está con una esplenomegalia demasiado manifiesta, una
hipertrofia del vaso, eso se llama esplenomegalia, pero no lo abran el animal, eso supongo que tiene. Y todo el interior hemorragia, todos los órganos están con una hemorragia generalizada. Pues al final les voy a mostrar estudios de investigación a la necropsia de animales infectados en forma artificial para ver el seguimiento del curso de la enfermedad y los hallazgos post-mortem, pero en condiciones de seguridad extrema. Es lo que se puede mostrar lo que tiene el animal, pero ustedes solamente, sin duda cabe que están haciendo. Los equinos, que son un poco más resistentes al anthrax, los clínicos se pueden prolongar por varios días y son menos marcados, no tan manifiestos como los rumiantes, bovinos y ovinos. Los otros animales muy escasamente por ver caso de anthrax en otra especie animal. Siempre dirijamos nuestra atención a lo más frecuente, bueno, sin olvidar de repente una excepción. El diagnóstico. Siempre vamos a empezar por el diagnóstico clínico. Ya lo hemos hecho en la primera enfermedad y lo haremos hasta el final. ¿Cómo hacer un diagnóstico clínico? Y les voy a mostrar una presentación unita sola para que recuerden en propedéutica cómo hacer un diagnóstico clínico de por vida para que menos error tengan en el diagnóstico clínico. Basado en la historia clínica, como siempre se va a hacer, basado en la anamnesis, algunas preguntas, si antes hubo este problema, en qué zona es, si las tierras son alcalinas, etcétera, son datos de la anamnesis que lo hemos dicho en la epidemiología. La observación de los cadáveres sin abrirlo, si tienen estos signos que se han mencionado, que se hinchan rápido, que el rigor mortis no aparece tan pronto, que la sangre, el edema generalizado, que la sangre es espesa, alquitranosa, que sale por los orificios naturales, y un dato más, con un característico olor a fenol. Bueno, no lo aprendan de memoria el característico olor a fenol, uno tiene que destapar un frasco de fenol en el laboratorio y recordar en su mente que ese olor a fenol se puede percibir cerca del animal muerto. Y es este el motivo porque, curiosamente, las aves de rapiña no consumen la carne de un cadáver muerto de anthrax, como que ellas saben que si lo comen también morirán, y probablemente sea el olor que ellos despiden. Entonces, esto es otro valor en el diagnóstico que en el campo se utiliza bastante, que si las aves están revoloteando pero no bajan a consumir el alimento, eso es muy probable que sea anthrax. Por lo tanto, el diagnóstico clínico, por lo que se ha dicho, de alguna manera también se puede dar un diagnóstico presuntivo de que probablemente la causa de la muerte sea ese, considerando todo lo que acabo de decir. Mientras más experiencia tengan, mientras más conocimiento tengan en la parte teórica, van a estar mejor preparados para poder lograr dar un diagnóstico clínico. Pero si en algún caso hubiera dudas de que, para confirmar en el laboratorio de que la causa de la muerte fue producida por anthrax, pues pueden hacer una prueba muy sencilla de la observación directa. ¿En qué consiste la observación directa? Ahí es lo que tienen que saber ustedes, qué muestra tomo, cómo lo envío al laboratorio y solicito que me hagan una observación directa de que posiblemente yo estoy sospechando de anthrax, así en resumen, pero se lo voy a mostrar también en otra presentación donde hablemos de la toma de muestras, la conservación y el envío al laboratorio. Ahí estará dicho cómo el veterinario debería mandar las muestras para una u otra enfermedad solicitando algo. El que solicita es usted, es el médico veterinario. El laboratorista obedece a lo que el veterinario clínico de campo solicite hacer. Entonces la observación directa consiste en tomar una muestra de sangre de los orificios naturales con el cuidado correspondiente con guantes, envolverlo de una manera tal que no haya accidentes en el tránsito de que llegue al laboratorio,
Ya lo verán cómo, pero una tiza empapada con esa sangre llega al laboratorio y harán un frotis, una tinción de Gram, una tinción de verde malaquita y una tinción de cápsula para ver Maneval negativa para ver la cápsula, y en unos cuantos minutos le van a decir el resultado que su diagnóstico clínico fue correcto o está errado. Ahí tiene que demostrarse el agente etiológico que en la fotografía al principio les he mostrado. En eso consiste la observación directa. Pueden también de la misma muestra, o si no pueden sacar, no tienen tiza en el campo para hacer la impregnación, pueden sacar un pedazo de la oreja o un pedazo de la canilla con una sierra mecánica y mandar esta parte, estas muestras, si no tengo tiza, para el laboratorio también, y van a hacer lo mismo. Pueden también identificar el agente causal a través de los cultivos bacteriológicos. De las mismas muestras, en el laboratorio sabrá el laboratorista hacer los cultivos, en qué medios, y haga sangre y en condiciones tal, y en unos 2 días le van a dar el resultado de que se demostró el agente etiológico y que se trataba de Bacillus anthracis. Pueden hacer también las pruebas de PCR, siempre lo pongo porque está de moda, mas le debo aclarar que en Bolivia jamás se ha hecho todavía una prueba de PCR para diagnosticar anthrax, y no lo harán por muchos años, porque no es necesario. Si hay otros métodos más fáciles y rápidos y baratos para hacerlo. Por lo tanto, la prueba de PCR, sin embargo, sirve para diagnosticar la toxina que produce estas bacterias o demostrar la cápsula de ellas. Si con una coloración puedo demostrarlo. Hay algunas pruebas serológicas y esa está desarrollada en el texto, que es la prueba oficial que la OIE señala para hacerla en condiciones especiales, en situaciones especiales, y se llama la prueba de ascoalivalente, oficial por la OIE. Cuando menos esa leala, como más o menos solicitar que alguna vez eso se solicita, eso deben saber cuando menos de qué se trata. Hay otras pruebas como las pruebas de ELISA y la inmunodifusión, la prueba de aglutinación, como pruebas complementarias, pero bueno, están de relleno porque no vamos a llegar de repente a la de ascoalivalente, como es la oficial, que la que de rigor se debe hacer para algunos casos especiales. Diagnóstico diferencial, dijimos hace un rato, con qué podríamos confundir esta muerte súbita, con en general las clostridiosis. Las enfermedades clostridiosis, vamos a también tomar este capítulo de estas enfermedades clostridiales producidas por varias especies de clostridios, ya lo veremos en su momento. De alguna manera matan también de forma súbita y por lo tanto habría que pensar en ello. Algún envenenamiento de ciertos productos químicos o de algunos vegetales que son muy fuertes en sus toxinas pueden matarlo en forma rápida. Una picada de víbora, de una cascabel, de las más venenosas, y de acuerdo a la cantidad de veneno que le ha podido transmitir y de acuerdo al lugar de la mordedura, pues producirá también una muerte súbita. O los rayos, en periodos de lluvia en el Brasil ocurre con frecuencia, de que mata un grupito de animales que estaban cobijándose bajo un árbol, cae un rayo y las mata de forma fulminante. Entonces esa es la lista de posibilidades de un diagnóstico diferencial, y uno como veterinario tiene que ir analizando cada una de estas cosas y descartando para quedarme en que probablemente sea anthrax o sea clostridiosis, de lo que más frecuente podría ser de enfermedades infecciosas. ¿Qué tratamiento? Bueno, el tratamiento está nomás en el texto. Debido a la forma de presentación, que es sobreaguda y a veces aguda, no da tiempo para el tratamiento oportuno si mueren de manera súbita. Entonces no hay siquiera para buscar a jeringa que el animal ya estuvo muerto sin manifestar ningún signo clínico. No hay tiempo y mayormente se presenta de esta manera. En los humanos, sin embargo,
Recordarán al famoso Bin Laden, que hizo unos actos terroristas en Estados Unidos a través de unos aviones que fueron a chocarse con unos edificios altos, con las torres, y luego de esa jocha se identificó quién era el culpable, y todavía mató unos cuantos chocos en la Casa Blanca, de la Casa del Gobierno, distribuyendo unas misivas, enviando unas misivas a la Casa Blanca, y como todo funciona ya con aire acondicionado en el interior de las oficinas, fueron abiertos estos sobres para leer la correspondencia, y dentro de los sobres habían esporas de Clostridium, de Bacillus anthracis. Las esporas no se ven y fueron diseminadas en el ambiente por el aire acondicionado, y murieron varias personas que estaban en ese ambiente cerrado. Pronto se dieron cuenta las autoridades y luego los médicos de saber qué habría podido pasar, y algunos de ellos ya se salvaron porque supieron que se trataba de anthrax, y hubo tiempo para salvarlo, pero muchos murieron de los que estaban ahí presentes. Esa es una forma de hacer matar personas a través de este método biológico, la guerra biológica. Eso hizo don Bin Laden. Medidas de control y profilácticas. Tampoco aparece erradicación. A ver cuándo aparece la palabra y vamos a hablar de ello. De acuerdo a la prevalencia en la región, se sabe por la historia de la información de estas zonas endémicas. Entonces la forma más práctica de controlar y evitar es la vacunación anual, un programa de vacunación contra el anthrax en lugares que se sabe que la enfermedad es endémica, y cuando yo estoy seguro que en ese lugar no tengo necesidad de vacunar. Entonces no es que todos deben vacunar, se sabe que tiene que haber un antecedente de la presencia de esta enfermedad en el medio, y si no, hay que vacunar. Valorar la quimioprofilaxis. Se intentó, y algunas personas lo hacen, de administrar antibióticos en forma preventiva, eso es quimioprofilaxis, para evitar la presencia de la enfermedad junto con el alimento, o inyectándole a los animales una cierta dosis que evite la presencia de la enfermedad, de algún antibiótico, que luego se lo diré. Lo que en veterinaria, por eso no sugiero el nombre, lo que se hace en estas regiones endémicas, aparte de la vacunación, es otras tareas, como la de prohibir el movimiento de animales. Siempre el movimiento de animales va de alguna manera a evitar la diseminación de la enfermedad. El no permitir residuos del animal distribuidos por todas partes. Alimentos y cama, personal, desinfectarse adecuadamente, ropa antes de abandonar el lugar, para evitar la sacada de las esporas en los zapatos, en los vehículos, en las ruedas, en otros animales como vector mecánico, pero hacer ese trabajo minuciosamente, y no se logra fácilmente, no se tiene el cuidado adecuado o no se le da el valor, para lo cual yo puedo simplemente poner unos pediluvios a las entradas y salidas de las propiedades para las personas, para los animales o para los vehículos, con una solución al 5% de formol. Eso es capaz de matar esporas en una concentración alta. En el otro era amonio cuaternario para desinfectar. Ahora escogemos uno mejor para este propósito, formol al 5%. ¿Qué más se hace con el animal o los animales que están en el suelo muertos de anthrax? Y así sea con sospechas. La eliminación inmediata de los cadáveres, hacer un entierro sanitario, cavar una fosa profunda de 2 o 3 metros al lado del cadáver, empujarlo ahí que caiga al fondo y echarle leña, diésel, quemarlo, y luego ir tapándolo una capa de tierra, cal,
hasta llegar arriba, de manera que si quedaron esporas libres, vivas todavía con el tratamiento que se les ha hecho, no puedan salir del lugar y a través, y es más, por las vías subterráneas de agua superficial, no se vayan las esporas. Si ustedes lo hacen de la mejor forma posible, hay menor posibilidad que hubiesen permanecido esporas aún viables. Los equipos también, todo lo que estaba cerca del animal muerto, quémenlo, desháganse de él. Otra medida profiláctica es aislar a los animales que han estado en contacto junto con la tropa de animales que estaban en ese potrero y ponerlos en cuarentena por el tiempo de 2 semanas. Si en el tiempo de 2 semanas los animales están sin ningún signo clínico, pues mézclenlo. Esas son las medidas de control y profilácticas que se recomienda hacer y que usted como veterinario futuro debe tenerlo clara la figura. Bueno, estos son los 2 últimos temas, facilitos, cortitos, como para ir introduciéndonos a temas más complicados. La otra parte de la tarea de este capítulo, ya vimos una que me haga un resumen de las formas de presentación del antrax en el humano. Y la otra parte que deben ustedes interactuar es, que dice aquí como medida de control y de profilaxis, es hacer una vacunación anual. Por lo tanto, en el programa de vacunación que yo haga, debo considerarla en los lugares endémicos, poner en el calendario de vacunación la vacuna contra el antrax. Y también deben desarrollar respecto a las vacunas contra el antrax qué características tiene esta vacuna de las que en nuestro medio hay para aplicarla a los animales. Será hecha de la cepa viva de antrax, será de cepa inactivada, y si es inactivada, con qué sustancia química será inactivado, o será un método físico, qué dosis se emplean, qué vía, cuánto tiempo dura la inmunidad, qué clase de inmunidad es celular, humoral. De todo esto que hemos hablado ahora, busquen una vacuna con estos requisitos que mejor encuentren, pero no los que están en la literatura, sino de los biológicos que están en el mercado local. Y me dirán, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Simplemente una llamada a las importadoras de estos biológicos y les darán una información de qué vacunas tienen contra el antrax, y de ahí le dicen el laboratorio, le dicen la marca, el nombre de la vacuna, y ustedes luego van recién al internet a buscar esa vacuna de acuerdo al laboratorio que les digan, y ahí encontrarán los detalles respecto de este biológico. Un placer. Ahí hay unas fotografías como para que ustedes puedan medio asustarse de algunas formas de presentación cutánea en un niño con antrax cutáneo. Ustedes busquen en el buscador Google en el internet y marcan antrax en el humano y luego marcan fotografías y van a ver cientos de fotografías en distintas partes del cuerpo, cómo se manifiesta la forma cutánea del antrax, para ilustrar y tener información de que esto es grave y por lo tanto hay que extremar cuidado de no padecer, y ustedes son los informantes ante la sociedad que nos ocupa. Ahí hay otra fotografía que no se muestra lo que quisiera, pero lo único que se nota visiblemente es que el animal está hinchado, y eso es una característica del animal muerto de antrax. Y si lo tocáramos, está medio flácido, no hubo un rigor mortis, es incompleto. Y si mirásemos la parte trasera, van a observar que tiene salida de sangre por los orificios.